El sol comenzaba a descender sobre la ciudad de Niterói, en Brasil, cuando un grupo de jóvenes decidió subir al Cerro Vintém. Era una tarde tranquila. Nada hacía pensar que pocos minutos después encontrarían una escena que terminaría convirtiéndose en uno de los expedientes más desconcertantes de la historia criminal brasileña. Sobre la ladera descansaban los cuerpos de dos hombres. Ambos vestían impermeables oscuros a pesar del calor. No representaban heridas visibles y no habían sido asaltados. En sus bolsillos aún conservaban dinero en efectivo. Cerca de ellos había una botella de agua, un paquete con toallas y una pequeña libreta con instrucciones escritas a mano que nadie logró interpretar por completo. Pero había un detalle que transformó aquel hallazgo en un misterio mundial. Cubriendo sus rostros había una extraña máscara fabricada en plomo. ¿Por qué dos hombres subirían voluntariamente a una colina usando aquel extraño equipo? ¿Qué esperaban encontrar? ¿Y cómo era posible que ambos murieran al mismo tiempo sin que la autopsia pudiera establecer una causa definitiva? Casi 70 años después, las respuestas siguen siendo un misterio. Existen casos que parecieran ser sacados de una novela de ciencia ficción, pero este caso brasilero no tiene nada de ficción y mucho de realidad. Los documentos oficiales existen, las fotografías son reales y las máscaras de plomo también. Pero cuanto más se investiga este extraño expediente, más preguntas aparecieron al público brasilero y también al público mundial. Hoy vamos a reconstruir paso a paso uno de los misterios desconcertantes de Brasil, separando los hechos comprobados de las teorías que surgieron con los años. Quédate con nosotros. Esto es MCD Enigmas y recuerda, si investigas este tipo de caso y investigaciones donde analizamos con seriedad, te invito a suscribirte a MCD Enigma y ser parte de este canal. La historia comenzó oficialmente la tarde del 17 de agosto de 1966. Aunque los acontecimientos que condujeron hasta aquel momento habían empezado varias horas antes. El Cerro Vintém se alzaba sobre la ciudad de Niterói, frente a la bahía de Guanabara. Desde su cima era posible contemplar gran parte del paisaje urbano y el intenso movimiento de embarcaciones que cruzaban diariamente aquellas aguas. Para muchos habitantes era un lugar tranquilo, frecuentado por excursionistas, niños y personas que simplemente buscaban disfrutar de la vista. Pero también tenía otra reputación. Desde hacía varios años circulaba historia sobre luces extrañas observadas durante la noche. Algunos vecinos aseguraban haber visto objetos luminosos descendiendo sobre la colina para desaparecer segundos después. Otros hablaban de fenómenos atmosféricos poco comunes. Ninguna de aquella historia había sido demostrada, pero el Cerro Vintém ya ocupaba un lugar especial en el imaginario de quienes disfrutaban de los misterios. Aquella tarde, un grupo de muchachos decidió subir por uno de los senderos a la parte más alta del cerro. Mientras avanzaban entre la vegetación, uno de ellos distinguió algo que parecía ropa abandonada sobre la hierba. Al acercarse,
comprendieron que no era ropa. Eran dos personas. Los cuerpos descansaban uno junto al otro, acomodado de una manera que llamó inmediatamente la atención de los primeros testigos. No había señales evidentes de una lucha. Tampoco se apreciaban rastros de violencia en el terreno que los rodeaba. Uno de los jóvenes corrió a dar aviso a las autoridades. Minutos después comenzaron a llegar policías, investigadores y curiosos. Nadie imaginaba que estaban frente a un caso que, décadas más tarde, seguiría siendo objeto de documentales, libros y debates. Hasta este punto conocemos los hechos principales. Dos hombres aparecieron muertos en la colina. No habían sido asaltados, no presentaban heridas visibles y junto a ellos habían extraños objetos. Para entender qué ocurrió aquel día, primero debemos responder una pregunta fundamental. ¿Quiénes eran Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana? Porque en ocasiones claves de un misterio no está en cómo murieron, sino cómo vivían las víctimas. Mientras los peritos terminaban de inspeccionar, otros investigadores comenzaron una tarea igual de importante: reconstruir la identidad de las víctimas. Horas después, ambos hombres fueron identificados. Se llamaban Manuel Pereira da Cruz, de 30 años, y Miguel José Viana, de 34. Vivían en la ciudad de Campos do Goytacazes y trabajaban como técnicos especializados en equipos electrónicos. No eran conocidos para sus vecinos. Quienes convivían con ellos lo describían como hombres responsables, tranquilos y apasionados por la tecnología, en una época en que la televisión comenzaba a expandirse por Brasil. Ellos dedicaban gran parte de su tiempo a reparar radios, televisores y otros equipos electrónicos. Pero esa no era su única afición. Según varios testimonios recogidos durante la investigación, ambos compartían un profundo interés por temas poco convencionales. Les atraían los experimentos relacionados con la energía, las ondas electromagnéticas y ciertos grupos espiritualistas que durante la década de 1960 aseguraban que era posible combinar conocimientos científicos con experiencias consideradas paranormales. Hoy puede parecer una mezcla extraña. Sin embargo, en aquellos años en Brasil se vivía un auge de asociaciones dedicadas al espiritismo, la investigación psíquica y el estudio de fenómenos que escapaban a la explicación tradicional. No existen pruebas de que Manuel y Miguel pertenecieran a una organización secreta. Lo que sí está documentado es que mantenían interés por este tipo de reuniones y experimentos. Ese detalle cobraría una importancia enorme cuando la policía analizara los objetos encontrados junto a sus cuerpos, porque algunos de ellos parecía haber sido preparado para una actividad muy específica, una actividad que hasta hoy sigue siendo motivo de debate. Hasta ahora no estamos frente a un crimen común. Las víctimas tenían un empleo tranquilo. No existía indicios de robo cuando fueron descubiertos. Tampoco había señales claras de violencia. Sin embargo,
hay un elemento muy extraño que empezó a llamar la atención de los policías y los investigadores. El interés que ambos compartían por experimentos relacionados con electrónica y ciertos fenómenos poco convencionales. ¿Fue acaso una simple coincidencia? ¿O esa afición explica cómo terminaron en el Cerro Vintém? Para responderlo tenemos que reconstruir las últimas horas de sus vidas. La mañana del 17 de agosto de 1966, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana abandonaron Campos do Goytacazes con un destino claro: la ciudad de Niterói. Antes de salir, informaron a sus familiares que realizarían un viaje relacionado con la compra de materiales electrónicos. No era una explicación extraña. Debido a su trabajo, era habitual desplazarse para conseguir componentes que no siempre estaban disponibles en su ciudad. Nada hacía pensar que sería la última vez que sus familias los verían con vida. Tras varias horas de viaje, ambos llegaron a Niterói y realizaron una parada en un centro comercial. Allí compraron 2 impermeables. A primera vista parecía una compra sin importancia, pero había un problema. Aquel día no llovía. Las temperaturas eran elevadas y el cielo permanecía despejado. ¿Por qué 2 hombres adquirirían impermeables gruesos en plena calor? La empleada que los atendió declaró que el comportamiento de ambos era completamente normal. No parecían nerviosos, ni discutían, ni daban la impresión de estar huyendo de alguien. Simplemente compraron las prendas, pagaron y abandonaron el establecimiento. Después hicieron otra parada. Adquirieron una botella de agua mineral y algunos artículos menores antes de dirigirse hacia las inmediaciones del Cerro Vintém. Sería la última vez que varias personas los verían con vida. Uno de los testimonios más importantes fue el de una trabajadora de un pequeño bar cercano. Años después, recordaría un detalle que nunca olvidó. Según sus declaraciones, uno de los hombres parecía mirar constantemente el reloj. Daba la impresión de estar esperando una hora concreta, como si existiera una cita o un momento previamente establecido. Aquella observación parecía insignificante, pero poco después, cuando los investigadores revisaron los bolsillos de las víctimas, encontraron una pequeña nota manuscrita, unas pocas líneas, suficiente para convertir un extraño fallecimiento en uno de los misterios más famosos de Brasil. Porque aquellas instrucciones parecían indicar que los 2 hombres seguían un plan cuidadosamente preparado, un plan cuyo verdadero propósito nunca llegó a conocerse. Y aquí es donde la investigación da un giro inesperado, porque hasta este momento todo parecía ser un viaje normal, un viaje de 2 personas que irían a comprar refacciones electrónicas. Pero la nota encontrada en sus cuerpos cambia por completo el panorama. No era una lista de compras, no era una dirección. Parecía un conjunto de instrucciones que ambos seguirían al pie de la letra. La pregunta es, ¿quién escribió esa carta?
y qué significaba realmente lo que estaba escrito allí. Ahora, en el siguiente capítulo, analizaremos qué pasó con Manuel y su compañero. Han pasado casi 6 décadas desde aquella tarde en el Cerro Vintén. Las máscaras de plomo siguen existiendo. Los informes policiales siguen siendo objeto de estudio. Las fotografías continúan alimentando el debate. Pero la respuesta definitiva nunca apareció. ¿Murieron como consecuencia de un experimento que salió mal? ¿Participaban en algún tipo de práctica espiritual? ¿Fueron víctimas de una sustancia que jamás pudo identificarse? ¿O existe una explicación completamente distinta que simplemente nunca llegó a descubrirse? Lo cierto es que el caso de las máscaras de plomo permanece como uno de los misterios más desconcertantes de la historia de Brasil. Un experimento donde cada respuesta abre nuevas preguntas y donde, con el paso del tiempo, la frontera entre los hechos y las teorías se vuelve cada vez más difícil de distinguir. Quizás algún día aparezca una prueba capaz de resolver este enigma, pero hasta entonces, las máscaras seguirán siendo el símbolo de un caso que se niega a revelar todos sus secretos.